Em, Félix me dirá Dale, cuando listo, ya Jorge. Gracias, arranquemos. gracias. Y bueno, ya creo que están casi todos y todas, siguen entrando, pero bueno, nosotros, quienes nos siguen, saben que nosotros en Ser Productivo somos fans de la puntualidad y les invitamos a las 8:30 y bueno, desde las 8:15 está la sala abierta precisamente para que estemos conectados aquí. Y bueno, nada, arrancamos con este fascinante mundo, ¿sí? Del cerebro, que sin lugar a dudas, cierto, Jorge, es el órgano más importante. En esos días hablábamos en la primera clase, recuerdo, que decíamos que inclusive se pueden trasplantar muchos órganos, pero imagínate, el cerebro no se puede trasplantar. Y hoy entonces estaremos en este proceso de una introducción en todo el tema de la neuropsicología, de la evaluación neuropsicológica. Y bueno, ya sabes que este es como un adelanto, un anticipo, el doctor lo decía, un brochazo realmente a este mundo muy amplio y complejo, porque así lo es, pero que creeríamos que es la base, ¿cierto, doctor? De todo profesional de la salud mental debe, yo diría más que debe, tiene que conocer, por lo menos de una manera general, el funcionamiento del cerebro. Así que, sin Sí, más, señor. iniciamos. Yo voy a estar acá tras bambalinas y atentos a cualquier cosa. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, entonces voy a compartir pantalla. Compartir pantalla. Compartamos esta pantalla. Listo. Em, bueno, entonces, listo. Entonces, ¿qué es la neuropsicología? Bueno, la neuropsicología parte o hace parte de un grupo mucho más amplio de em, especialidades de ciencias disciplinares que conforman a las neurociencias. Las neurociencias eh, es básicamente la ciencia mayor o- o- o un grupo de ciencias multidisciplinares que estudian el sistema nervioso. ¿Sí? Dentro de las neurociencias, las disciplinas que la conforman son muchas, empezando pues desde la medicina con los neuroanatomistas y los neurofisiólogos, los cuales pues se encargan los primeros de estudiar todo lo que tiene que ver con las estructuras y las distintas conexiones cerebrales, y los neurofisiólogos pues todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de esas estructuras y de la actividad eléctrica y de las neuronas. Tenemos otras variantes más: neuroquímica, neuroimagen, neuropatología, en fin. Y la mayoría pertenecen mucho hacia las ciencias médicas, pero dentro de todo ese conglomerado de ciencias que conforman a la neurociencia, pues obviamente la psicología está presente. La psicología obviamente es de una vertiente de la salud, o sea, como una ciencia de la salud, porque la psicología, debido a su epistemología y sus distintos campos aplicados, la psicología puede ser tanto una ciencia de la salud como eh, también una ciencia social. Pero cuando nosotros nos vamos a parar desde la neuropsicología, nos vamos a parar en la neuropsicología, pues la psicología pertenece a las ciencias de la salud. Entonces, la psicología, cuando hace presencia en las neurociencias se le conoce como la psicobiología, ¿sí? La psicobiología es la psicología que hace parte de las neurociencias, como por decirlo así. Pues básicamente es todo el estudio comportamental y cognitivo desde una base cerebral. Dentro de la psicobiología hay distintas ramas más. Es que esto es una vaina como un árbol, así que le van saliendo raíces. Entonces, dentro de la psicobiología tenemos la psicología fisiológica, la psicofisiología eh, y la neuropsicología. Entonces, entonces
La psicología fisiológica y la psicofisiología, pues básicamente buscan la relación que hay entre fenómenos psicológicos y y la, y su sustrato neuronal. Y la neuropsicología básicamente estudia la relación que hay entre el cerebro y la conducta, entre el cerebro y la conducta, después de una lesión cerebral. Entonces, vamos a empezar a darnos, a delimitar el campo. Se llama neuropsicología clínica porque pues trabaja con pacientes y busca tanto la explicación de la conducta generada por, bueno, las alteraciones de la conducta generada por las alteraciones cerebrales. ¿Con qué fin? Con dos fines. La primera, el primer fin es la evaluación, ya que la evaluación es nuestra línea base para poder plantear el segundo objetivo y es la rehabilitación. ¿Sí? Si bien una persona puede sufrir un daño cerebral, desafortunadamente, el que sea, trauma craneoencefálico, un tumor, una infección cerebral, bueno, no sé, lo que sea, pues obviamente no sirve de nada que simplemente uno le diga, ah, es que tiene afectado tal lóbulo o tal estructura cerebral. Lo importante también es cómo yo intervengo, cómo yo ayudo a la persona o al paciente a superar o alcanzar un mayor nivel de la limitación que se está generando en su conducta o su comportamiento, sus procesos cognitivos debido a la, al daño cerebral. Eh, pero cuando nosotros hablamos de una relación cerebro-conducta, pues obviamente tenemos que tener en cuenta eh, todo el conocimiento que se tiene actualmente sobre el sistema nervioso, ¿sí? En este orden de ideas, el objeto más importante es el sistema nervioso central, específicamente el cerebro. Sin embargo, el cerebro es uno de los tantos del sistema nervioso y pues obviamente hay que estudiarlo en su totalidad, pero en el que nos vamos a centrar, eh, vamos a prestarle mayor atención es es al cerebro. ¿Listo? En ese orden de ideas tenemos que definir dos cosas. La primera, que es conducta, ¿sí? La primera, que es conducta. Generalmente cuando nosotros hablamos de conducta tendemos a utilizar el término de una manera muy coloquial. Y conducta pues básicamente significa acción, ¿sí? Acción. Mm, la conducta básicamente es el producto que emite un organismo cuando interactúa con su contexto. Y cuando hablamos de contexto, pues estamos hablando de todo lo que rodea al sujeto o al individuo, al organismo. Dicho de palabras mucho más sencillas, es un acto, ¿sí? ¿Cuántas acciones o cuántas conductas puede, en este caso, emitir el ser humano? Las posibilidades son finitas. Nomás empecemos si nos vamos a centrar en algo netamente lingüístico, utilizando categorías lingüísticas, pues cada verbo, un verbo es una acción. Entonces, ¿cuántos verbos existen? Y por ahí va la cuenta de cuántas acciones, cuántas conductas existen. Obviamente hay procesos o conductas que son netamente visibles y hay conductas o procesos que no son visibles, que son cubiertos. Por otra parte, cuando nosotros hablamos de comportamiento, realmente de lo que estamos hablando es de un grupo de conductas que apuntan al mismo fin. Lo digo porque quiero hacer esta aclaración. Es porque cuando uno pregunta qué es conducta, generalmente dicen la forma de comportarse.
y pues está muy, muy mal definido. ¿Listo? Entonces, conducta es una acción. ¿Listo? Obviamente, una acción que tiene un porqué y una acción que tiene un para qué. Un porqué es básicamente qué incita la conducta, que lo conocemos como estímulo, y el para qué, pues es el fin último de la conducta. La acción tiene que generar algún fin, lograr algún objetivo, ¿sí? Entonces, toda conducta tiene un porqué y un para qué. Dentro de ese por qué y para qué, pues obviamente podemos meter todo el tema de lo que es el cerebro, todo el tema de lo que es el cerebro. Em, mm, es que estoy viendo que me están escribiendo, no lo había visto. Sí, yo creo que sí se escucha bien. Cuando a una persona se le escucha bien y a la otra no, generalmente tiene que ver como con la velocidad del internet de cada, de cada persona. Sí, sí se escucha. Ah, bueno, listo. Gracias. Entonces, tengamos en cuenta, tengamos en cuenta entonces qué es conducta. ¿Listo? Por otra parte, bueno, estaba en el tema del por qué y el para qué. Esos momentos que hay entre el por qué y el para qué de una conducta conllevan a un procesamiento, a una planeación, ya podríamos llamarlo así. Y desde allí, desde ese procesamiento, eh, vamos a empezar a meter ahí el tema de cerebro. ¿Listo? El cerebro, eh, como parte del sistema nervioso, está encargado de procesar información. El cerebro está conectado con el exterior. El cerebro está conectado con el exterior a través de los sentidos. Ve cómo se quitan esas flechitas que alguien puso ahí. Ya pude. El cerebro está conectado con el exterior a través de los sentidos, que se le conoce como sistema nervioso somático y de tipo sensorial. Y el cerebro está conectado con el resto del cuerpo a través de la médula espinal, conectado hacia los músculos, que también es otra vertiente, es otra rama del sistema nervioso somático, que se llama sistema nervioso somático motor. Entonces, ¿qué podemos ver ahí? Podemos ver que el cerebro recibe una información, ¿sí? Llámese visión, audición, olfato, gusto, tacto, incluye además del tacto estereoceptivo, o sea, tocar cosas ajenas a mi cuerpo, pues hay también un tacto o una parte sensitiva interoceptiva, o sea, sensaciones internas, un dolor de rodilla, un dolor de estómago, lo que sea, ¿sí? Entonces, el cerebro recibe información del exterior eh, y la transforma en qué? La transforma en acciones. Entonces, usted ve un objeto, usted, ¿qué acción? Todo eso, al ver el objeto, usted lo procesa, es decir, lo ubica, lo identifica o reconoce, y luego usted emite una acción. ¿Qué va a hacer con ese objeto? Pues si el objeto es conocido y lo necesita, pues usted lo va a coger. Tiene que hacer, pues mover el brazo y las manos y los dedos, lo que sea. Si el objeto es desconocido o de pronto el objeto es peligroso, pues usted qué va a hacer? Igual va a hacer una acción y es que se va a dar la vuelta y va a salir corriendo, ¿sí? O lo va a evitar o bueno, lo que sea. Pero quiero que se den cuenta de que entre el estímulo y la respuesta o entre el estímulo y la conducta hubo un procesamiento de información y ese procesamiento lo llevó a cabo el cerebro. ¿Listo? Entonces, a esto se le conoce como enfoque materialista. Se le conoce como enfoque materialista.
¿Qué significa eso de materialista? Significa que la conducta, la acción, todas las capacidades, acciones que puede llevar a cabo un ser humano son originadas por un órgano biológico, ¿sí? Es originada por una estructura biológica, por un órgano biológico, un sistema biológico, como lo quieran llamar, ¿sí? A eso se le conoce como enfoque materialista. La conducta tiene un origen netamente tangible. Y es que cuando se estudia neuropsicología, la conducta la debemos volver lo más tangible posible. Y pues está en el cerebro. No sé si ustedes alguna vez se han preguntado ¿por qué existe el cerebro? ¿Sí? ¿Cuál es el fin del cerebro? ¿Sí? O de pronto con con la introducción que acabo de hacer, de pronto usted ya en este momento tiene esa respuesta. Usted dice, el cerebro existe para esto. Pues me gustaría, pues, no sé, escucharlos o leerlos en el chat. Mm, em, eh, o sea, ¿por qué creen? Mi pregunta es, ¿por qué creen que existe el cerebro? ¿Por qué tenemos cerebro? Pueden escribirme ahí en el chat y yo los leo. Tenemos cerebro, Tatiana dice tenemos cerebro por evolución, con un signo de interrogación. Pero, sí, tenemos cerebro por evolución, pero ¿cuál creen que es la función del cerebro? O sea, ¿por qué tenemos cerebro? ¿Para qué tenemos esa cosa acá encima de la cabeza? Fran dice porque es el centro que integra todas las funciones. Julie dice que el fin último del cerebro es la conducta. Clara dice que es razonar. Josué dice porque necesitamos un centro de mando de nuestras funciones. Carla dice para poder sobrevivir. Ana dice que es porque es el órgano importante, es el motor que ayuda a procesar toda la información. Ok. Bueno, muy bien. Todas sus respuestas son correctas. Todas sus respuestas son correctas. El cerebro existe como ese control, como ese mando de nuestro cuerpo, ¿sí? Básicamente el cerebro existe para poder controlar nuestro cuerpo y ese cuerpo es la herramienta o el instrumento para poder emitir conducta. Para ustedes, quién es, usted ha podido lograr lo que usted es, porque usted ha emitido una serie de conductas, una serie de acciones que lo han llevado hasta el punto que es usted, ¿sí? Entonces, ¿qué es estudiar? Pues estudiar es una serie de acciones, por ejemplo, leer, escribir, hablar, memorizar, etcétera, 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 ¿sí? Eh, entonces, muchas de las respuestas, de hecho, todas las respuestas que ustedes están dando son correctas. Y ustedes mismos están ustedes mismos están destacando la importancia del cerebro, ¿sí? Y con eso, entonces, vemos la importancia de la neuropsicología. ¿Listo? Recordemos entonces que el cerebro, el sistema nervioso central se divide en tres regiones, lo que tiene que ver con la médula espinal, el tallo cerebral y como tal el encéfalo o telencéfalo. ¿Listo? La médula espinal es un punto de conexión que hay entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Se llama sistema nervioso central porque va por toda la mitad de nuestro cuerpo y sistema nervioso periférico, que hace referencia a todos los nervios y las extensiones, se llama periférico porque está hacia la periferia, hacia los alrededores. El tallo cerebral es un punto entonces, eh, es un punto en donde se encuentran varias de las funciones autónomas o automáticas
Entre esos está la capacidad de estar despierto y dormido. Dese cuenta que cuando estamos dormidos, pues no se emite mayor conducta. Em, y finalmente tenemos el telencéfalo o el cerebro, conformado por estructuras como lo es los lóbulos, todos los hemisferios y los lóbulos, y las estructuras internas que conocemos como diencéfalo. Ya como tal, la corteza cerebral se encargará entonces del procesamiento de la información y la elaboración de la misma, procesar la información que recibe y elaborar la información que va a enviar, que se va a volver conducta, se va a volver acción. Las estructuras internas son estructuras mediadoras, es decir, reciben la información y la proyectan a otro lado. Dentro de cada estructura que conforma al cerebro, y como bien lo acabo de mencionar rápidamente, pues el cerebro, cada estructura tiene una función determinada o varias funciones. ¿Sí? Si nos centramos nomás acá en la corteza cerebral y como lo vemos en, en las diapositivas, encontramos que encontramos dos secciones grandes del cerebro, una que se le conoce como las áreas posteriores y otras que se le conocen como las áreas anteriores. Todo lo que son las áreas posteriores son áreas que procesan información sensorial, es decir, la información que reciben sus 5 sentidos. ¿Listo? Y por otro lado, todas las áreas anteriores, todas las regiones anteriores, eh, es decir, la parte de adelante, especialmente el lóbulo frontal elaboraría todas las respuestas motoras, es decir, lo que se va a volver la conducta, lo que se va a volver la acción. ¿Listo? Obviamente tenemos estructuras diencefálicas, estructuras internas como estas que estoy acá rayando, como se los digo, que son estructuras que median, que median entre lo sensorial y lo motor, mm, y que proyectan la información a otras regiones del sistema nervioso. Eso nos lleva también a lo siguiente, y es que el cerebro trabaja eh, con dos categorías grandes de información, la sensorial y la motora. ¿Listo? O son dos palabras que suenan muy sencillas, como y hasta chiquiticas, pero realmente Viendo. detrás de cada uno de esos conceptos, detrás de Destápela. cada uno, detrás de cada uno, entonces cada uno de los, cada uno cada uno de esos procesos, el sensorial y el motor, eh, incluye una cantidad de subprocesos impresionantes. ¿Listo? Cuando uno estudia neuropsicología, pues obviamente pues hay que estudiar muchísimo el cerebro, neuroanatomía, neurofisiología, sensopercepción, pero pues igual, como saben, estamos en una introducción y pues es lo que nos espera. Para entender el funcionamiento cerebral también tenemos que hablar de los circuitos cerebrales, es decir, las distintas regiones cerebrales que ustedes veían en la diapositiva anterior, eh, se conectan entre sí, a través de una serie de fibras nerviosas, podemos llamarlos así, pues realmente se le conocen como tractos o axones, y mandan la información de un sitio a otro. ¿Qué tipo de información ellos mandan? Ah, bueno, como lo pueden ver acá, aquí ustedes están viendo, en pantalla están viendo un circuito motor, es decir, cómo fluye la información que se elabora como movimiento para ser ejecutada por el cuerpo.
Pero ¿cómo se comunica el cerebro? Se comunica a través de sus células, las neuronas, y se comunica a través de una sustancia química que las células producen, las neuronas producen, que se llaman neurotransmisores, ¿sí? Quiero que se imagine a un neurotransmisor como un mensaje encriptado, como un mensaje que usted escribe en WhatsApp y que se lo envía a una persona en particular. Entonces, ese mensaje o ese químico viaja a través del cerebro de un sitio a un sitio B, o sea, de un sitio específico a un sitio particular, y que cuando la neurona lo recibe, lo puede interpretar de distintas maneras. Las neuronas, hagan de cuenta que cuando reciben un químico, la neurona tiene distintas entradas. Dependiendo por donde entre el químico, eso va a tener un significado. Entonces yo quiero que ustedes se imaginen, por ejemplo, un piano. Se imaginen ustedes un piano. Usted sabe que el piano en sí, pues tiene un número limitado de teclas y cada tecla tiene un tono, bueno, una nota musical específica, pero que cuando usted combina las notas de distintas maneras, pueden salir infinitas melodías, pueden salir infinitas melodías. De esa manera trabajan los químicos del cerebro. Los químicos del cerebro son limitados, ¿sí? Los neurotransmisores son limitados, no son infinitos. Pero la combinación de los distintos neurotransmisores con la combinación de las neuronas donde lo recibe y de la forma en que entra la neurona, las posibilidades, la combinación de esas posibilidades es infinita. Y por consiguiente, lo que usted puede hacer con su cerebro, o bueno, lo que usted es capaz de hacer, también tiene una proporción transinfinita. Es decir, todos tenemos un gran potencial para, pues, para hacer muchísimas cosas. Eh, es solamente que lo explote. Todos tenemos esa potencialidad latente ahí. No es cierto eso de que solamente usamos el 10% de nuestro cerebro, no, eso es un mito, eso es mentira. Nosotros usamos todo nuestro cerebro, todo el tiempo. A lo que yo hago referencia con las capacidades es que usted ya las tiene ahí, solamente es que las entrene, las explote, ¿sí? Eso no va a hacer que usted use ahora el 120% de su cerebro o que ahora use el 20 o el 30, no, siempre he usado todo el cerebro, ¿sí? Siempre ha usado, siempre lo ha usado. Es como tener un carro de esos último modelo deportivo con, mejor dicho, una super máquina, ¿sí? Pero a usted le gusta andar siempre a 20 por hora, a 30 por hora y no a 200 por hora, ¿sí? A 200 kilómetros por hora. A usted le gusta andar a 20 por hora. Dese cuenta que la máquina sigue usándose en su totalidad. La máquina se usa en toda su totalidad, ¿sí? No hay nada que esté apagado en la máquina, en el carro, sino que usted podría darle mucho más velocidad, mucha más potencia, mucho más trabajo al motor, al carro, y andar a 200 kilómetros por hora. Algo así es el cerebro. Su máquina está ahí, usted la usa todo el tiempo, pero usted le puede exigir muchísimo más. ¿Listo? Eh, entonces, obviamente necesitamos conocer de neurotransmisores, ¿sí? Serotonina, dopamina, noradrenalina, acetilcolina, glutamato, GABA. Cada neurotransmisor tiene una función particular, tiene unas áreas cerebrales particulares. Entonces, es importante el repaso de toda esta información. Dentro de la neuropsicología, además de conocer acerca del cerebro, necesitamos también empaparnos del uso de ciertas técnicas médicas y también del lenguaje. Usted en pantalla está viendo en estos momentos una resonancia magnética. Es un tipo de neuroimagen, una imagen diagnóstica, obviamente enviada por un neurólogo, por un médico. Sin embargo, cuando uno trabaja en neuropsicología, eh, debe saber manejar, leer y manejar este tipo de técnicas, ya que esto, pues obviamente nos da muchísima información para la evaluación neuropsicológica.
como lo pueden ver, entonces al lado izquierdo hay un dibujo esquemático y al lado derecho ve su igual, pero en términos de resonancia magnética. Entonces, el neuropsicólogo tiene que estar en la capacidad de hacer una lectura de las neuroimágenes. ¿Listo? Y también de entender la semiología neurológica. ¿Listo? ¿Cuáles vienen entonces a ser los campos de acción de la neuropsicología? ¿Sí? Entonces, la neuropsicología puede actuar sobre, como bien lo dije, sobre daño cerebral o inmadurez cerebral o afectación del desarrollo cerebral desde distintas etiologías o desde distintos orígenes, como lo es el genético, entonces alteraciones cerebrales de orden genético. Y entonces ahí, ¿qué tenemos? Ahí tenemos eh, las enfermedades genéticas o lo que llaman las enfermedades huérfanas, los errores metabólicos. El error metabólico más famoso del mundo es el síndrome de Down, ¿sí? Y yo creo que todos conocen un síndrome de Down. El síndrome, una persona, un niño con síndrome de Down, dependiendo de qué tanta sea la trisonomía, es decir, qué tanta adición de material genético haya, qué tan grande sea el error genético, es un candidato para terapia neuropsicológica. No sé si ha tenido la oportunidad de convivir con niños con síndrome de Down y se dará cuenta que hay unos niños que son mucho más, que a pesar de que dos niños puedan tener síndrome de Down, hay uno que es más hábil que el otro. ¿Sí? Generalmente el rasgo Down y el retraso mental que está asociado a la alteración genética depende mucho de qué tanto daño genético haya. Se le conoce como, por ejemplo, el síndrome de Down se le conoce como trisonomía 21 porque nosotros tenemos de a dos cromosomas, o sea, tenemos 46 cromosomas, pero son de a pares, o sea, tenemos 23 pares. Resulta que en el Down el par 21 no es un par 21, es un trío 21. Y pues eso está mal, ¿sí? De hecho, hay un exceso de material genético. Ese exceso de material genético, pues da los rasgos fenotípicos y sintomatológicos del síndrome de Down. Pero entonces, ese tercer cromosoma que se crea puede ser muy chiquitico o puede ser del mismo tamaño que los otros cromosomas. Entonces, cuando el cromosoma es grande, o sea, es un cromosoma que se equipara a cualquier otro de los cromosomas, es porque hay mucho daño genético y por consiguiente el niño con síndrome de Down pues va a exhibir una sintomatología mucho más marcada. Pero cuando el cromosoma que se creó es pequeño, o sea, es más pequeño que los cromosomas, que sus otros cromosomas, hablamos de que el daño genético no es tan grande, ¿sí? No es tan severo. Y vemos que ese niño con síndrome de Down tiene un pronóstico mucho mejor. Entonces aprende a hablar, a leer, a escribir, a sumar, a restar. Y pues tenemos niños con síndrome de Down que han podido hasta terminar una carrera universitaria, ¿sí? Entonces, la neuropsicología trabaja pues actúa sobre lo genético, eh, siempre y cuando pues esa enfermedad genética afecte el desarrollo cerebral. También en neuropsicología puede trabajar desde un ámbito, desde el neurodesarrollo, o psicodesarrollo. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la adquisición de las habilidades académicas, todo lo que tiene que ver entonces con lo que conocemos como trastornos específicos del aprendizaje, dislexia, discalculia, disgrafia, disortografía, trastorno de atención con hiperactividad, sin hiperactividad, autismo, síndrome de Asperger, en fin, ¿sí? Entonces tenemos también un campo muy amplio de actuación con respecto a las alteraciones del desarrollo cerebral. ¿Listo? Luego tenemos un tercer bloque de acción que es todo lo que tiene que ver con el daño cerebral adquirido. ¿Qué es un daño cerebral adquirido? Un cerebro que estaba muy bien,
que venía muy bien, pero algo pasó y el cerebro se lesionó, ¿sí? Entonces tenemos los traumas craneoencefálicos, existen distintos tipos de traumas craneoencefálicos con distintas consecuencias, cada una con ciertas particularidades, abierto, cerrado, parenquimatoso, edema, mejor dicho, ¿sí? Distintas severidades, trauma craneoencefálico leve, moderado, grave, o severo, perdón. En fin, tenemos otros daños cerebrales adquiridos, como lo es los accidentes cerebrovasculares, una problemática que está en constante crecimiento por culpa de nuestros hábitos de vida, por hipertensión y bueno, una serie de cosas. Entonces tenemos distintos tipos de accidentes cerebrovasculares, isquémicos, hemorrágicos, isquémicos donde un émbolo o un trombo detiene el flujo de sangre y el cerebro consume alrededor del 40% de oxígeno de todo nuestro cuerpo y 24 a 25% de la glucosa de todo el cuerpo. La disminución en el flujo de sangre es completamente perjudicial para el cerebro, porque a través de la sangre pues viaja la glucosa y viaja el oxígeno. Y si algo la bloquea, pues al cerebro no le va a llegar y eso va a generar muerte celular inmediata e inminente. Si bien el cerebro tiene una serie de mecanismos, como una serie de arterias o de venas que desvían la sangre cuando una se tapa, un mecanismo de protección del cerebro debido al alto consumo de oxígeno y de glucosa, eh, pues hay gente que es tan de malas que la arteria principal puede taparse y pues las ramificaciones siguientes pues también se van a bloquear. Entonces, daños cerebrales que dependiendo de qué arteria cerebral se haya afectado, pues vamos a tener sintomatologías distintas, dependiendo de si la persona ha tenido una buena reserva cognitiva, es decir, ha sido una persona que ha utilizado, ha exigido a su cerebro, ha estudiado, ha leído, bueno, tiene una buena estimulación cognitiva cerebral, pues va a tener un mejor pronóstico que una persona que solamente se la pasa canaleando todos los días el televisor y no hace nada más, ¿sí? Vamos a ver que entonces la persona que es más activa, con mejor estimulación, pues tiene un mejor pronóstico después de un accidente cerebrovascular que la persona que no hacía absolutamente nada. Dentro de, dentro de los daños cerebrales adquiridos, pues tenemos distintas enfermedades, infecciones, o sea, las encefalitis víricas, bacterianas, que obviamente la infección pues va a dañar el cerebro. Ejemplo de eso, la encefalitis herpética. Entonces yo creo que a muchos de ustedes les ha salido el famoso fuego acá acá en los labios, ¿sí? Que usted dice, uy, tuve fiebre anoche, uy, me dio fiebre interna y le sale a usted una serie de granitos acá. Eso se llama fuego, eso se llama herpes, herpes simple 1. Y ese mismo herpes, esa cosita que a usted le sale acá en el labio, le puede salir acá en el cerebro, ¿sí? Y ese herpes, eso es un hongo, ese herpes fácilmente puede mm, carcomerlo, a usar una palabra así muy coloquial, dañar estructuras cerebrales que luego no van a tener recuperación, ¿sí? Al herpes le encantan mucho las zonas mielinizadas, es decir, la sustancia blanca. Y una de las áreas cerebrales con más sustancia blanca en el cerebro es el hipocampo, donde se encuentra el índice de la memoria, o sea, nuestro centro de memoria. No es que ahí se guarden todos los recuerdos, sino que ahí es donde se dirigen, se organizan los recuerdos, así como cuando usted organiza en un computador sus archivos por carpetas. La función que usted está haciendo de organizar las cosas por carpetas en su computador o en su celular, eso lo hace el hipocampo. El hipocampo haga de cuenta que organiza cada una de las memorias que lo conforman a usted en distintas partes del cerebro. Entonces el hipocampo cuando se daña, pues obviamente no vamos a tener a la persona que sabe dónde están los archivos o no va a poder organizar nuevos archivos y por consiguiente pues va a haber un fallo de memoria.
una amnesia. Todo por una cosita que me salió en el labio, pero que viajó hasta el cerebro, ¿sí? Tenemos los tumores, los gliomas, que pues que salga un tumor en el cerebro, sin importar si es benigno o maligno, o sea, si es aislado o penetrante, igual daña la estructura del cerebro como estructura es como una gelatina mal cuajada. Yo siempre le digo eso a mis estudiantes, haga de cuenta que el cerebro es una gelatina mal cuajada. Lo que pasa es que está envuelto en unas bolsitas que se llaman meninges y un líquido transparente que se llama líquido cefalorraquídeo y permite que esa vaina no se desparrame, ¿sí? No se salga, porque cuando usted coge una gelatina mal cuajada, dése cuenta que usted va a arrancar un pedacito y se le sale entre los dedos. Entonces, el cerebro es extremadamente delicado. Tiene sus buenos mecanismos de protección, pero no son infalibles. Y igual la parte celular puede tener algunos errores genéticos y pueden aparecer tumores. Y cuando se empieza a aparecer un tumor que me empieza a comprimir ciertas partes del cerebro, lo que va a hacer es destruírmelas. Entonces un tumor también es un daño adquirido. Es un daño adquirido. Y finalmente, el último campo de acción que tenemos desde la neuropsicología es todo lo que tiene que ver con las enfermedades neurodegenerativas. Específicamente, pues estoy hablando de los deterioros cognitivos, estoy hablando de las demencias, que es otro problema de salud pública. Las demencias se están disparando también debido a nuestros malos hábitos de vida. Y pues a la falta de estimulación cognitiva. Si bien la degeneración biológica es una parte natural de nuestro ciclo de la vida, todos los días soy un día más viejo y pues obviamente no tengo las mismas capacidades o el aguante que tenía hace 10, 20 años, el cerebro puede sufrir una neurodegeneración acelerada por, por distintos factores, y esto se vuelve como tal un problema. Y hay que intervenirlo para frenar la neurodegeneración, no para devolverla, porque estamos hablando de un proceso biológico inminente y natural, pero sí para detener un poco esa neurodegeneración acelerada, ¿sí? Que la demencia o el deterioro cognitivo no avance tan rápido, porque no se puede detener. El abanico de las demencias o la cantidad de demencias que existen son muchísimas, muchísimas. Popularmente o la más frecuente es Alzheimer, la demencia por enfermedad de Alzheimer, la cual se da porque el cerebro eh, pierde la facultad de recoger o de migrar los desechos que producen las neuronas, porque toda célula produce desechos, todas sus células producen desechos, por eso tenemos la conducta de eliminación, ir al baño a hacer chichi y del cuerpo. Eh, las neuronas producen desechos y cuando esos desechos no se recogen empiezan a generar neurotoxicidad. Entonces empieza a destruir a las neuronas siguientes, a las neuronas que estén al lado de esos desechos, que es tóxico, neurotóxico, y pues empieza a haber un daño acelerado, se empieza a atrofiar el cerebro. ¿Qué es atrofiar? Que se encoge. De hecho, también cuando a usted se le atrofia un músculo, el del brazo, el de la pierna, es porque el músculo se encoge. El cerebro se encoge. Se llama atrofia, eh, atrofia, atrofia cortical. ¿Listo? Todos vamos para allá, a todos se nos va a reducir el cerebro, a todos, pero el cerebro tiene ciertos mecanismos que van a compensar esa disminución, esa atrofia, ¿sí? Y eso se obtiene con los hábitos de vida saludable y con la estimulación cognitiva, leer, estudiar, buenas relaciones sociales, eh, eh, tratar de aprender un nuevo idioma, yo qué sé, ¿sí?
Pero pues hay personas que no hacen ni lo uno ni lo otro y tampoco tienen buenos hábitos de vida saludable, pues obviamente cuando empiece eso a reducir, a generar atrofia cortical, pues obviamente se va a acelerar y pues, pues está condenado. Sigamos. Entonces, dentro de la neuropsicología tenemos distintos casos. Tenemos la descripción de los casos. Eh, Como bien lo dije, la neuropsicología entonces estudia la relación cerebro-conducta, especialmente después de un daño cerebral. Por ejemplo, aquí podemos ver un caso, es un caso de 1848, pero que todavía es válido. Se llama Phineas, esta persona se llamaba Phineas Gage. En 1948 fue atravesado por una barra de acero por un mal procedimiento que estaban haciendo, que él hizo eh, al tratar de montar un riel de una locomotora, de un tren. La barra salió disparada hacia arriba y lo atravesó, tal como se ve en la imagen. La barra entró y salió, destruyendo unas áreas específicas del lóbulo frontal, específicamente llamadas órbito frontal y ventromedial, y esta persona tuvo un cambio comportamental, un cambio de personalidad ah, impresionante. ¿Sí? Si bien era una persona organizada, decente, eh, madura, bueno, en fin, terminó teniendo un comportamiento completamente infantilizado, eh, intolerante, reactivo, eh, cero control de impulsos. Sus habilidades matemáticas, escritura, lectura, todo ese tipo de cosas no se vio afectado, o sea, no perdió sabía, después del accidente seguía sabiendo escribir, leer, sumar, restar, multiplicar, pero su personalidad cambió impresionantemente. Murió de crisis convulsivas, pues obviamente haber perdido tanta materia, tantas estructuras cerebrales, pues genera que las neuronas pierdan conexión y pues generen como un cortocircuito. Eso es una crisis epiléptica. Entonces, em, em, estos casos van demostrando la importancia del estudio y también de la rehabilitación. ¿Cómo cómo se lleva a cabo la evaluación neuropsicológica? La evaluación neuropsicológica se lleva a cabo a través de un modelo psicométrico. También incluye la observación comportamental, pero su principal herramienta es el modelo psicométrico, ¿sí? Teniendo en cuenta la definición o todos los antecedentes en psicología cognitiva con respecto a lo que son los procesos que dominan la conducta, se han desarrollado pruebas para evaluar el proceso cognitivo o comportamental y su respectiva relación con áreas cerebrales. El conocimiento en cerebro que yo les mencionaba, diapositivas atrás. Por ejemplo, aquí que ven, aquí ven una prueba que se llama Wisconsin Card Sorting Test, es decir, test de clasificación de tarjetas de Wisconsin. Eh, es una prueba que evalúa una función cognitiva llamada la flexibilidad cognitiva. Todo lo contrario que tiene, la flexibilidad cognitiva es muy diminuta en personas psicorrígidas, esas personas que uno llama más, que son trancadas, tercas. La flexibilidad es todo lo contrario. ¿Dónde se aloja la flexibilidad cognitiva? Se aloja en el córtex prefrontal dorsolateral. Y obviamente en ese córtex, en esa área cerebral hay más funciones, ahí se encuentra la memoria de trabajo, se encuentra la planeación, la organización, la secuenciación, pero yo puedo establecer distinto nivel de funcionamiento de esa corteza, de esa pequeña estructura que pueden ver ahí a través del resultado de esta prueba. Como es un modelo psicométrico, pues obviamente estamos hablando de estandarización, confiabilidad, validez, que son los elementos que conforman a las pruebas psicométricas, ¿sí? Especialmente la estandarización. Estas pruebas tienen estándares, es decir, me indican si el resultado es normal, si el resultado es por debajo de o superior a.
¿sí? Porque están estandarizadas, tienen baremos y bueno, todo ese tipo de cosas. Obviamente las pruebas neuropsicológicas se utilizan en forma de grupos, en forma de, se configuran según las hipótesis que tengamos del paciente, que las obtenemos pues a través de una historia clínica estándar, de una anamnesis, podemos llamarlo así, donde pues obviamente nosotros revisamos todo lo que son los antecedentes, la problemática actual y cómo ha evolucionado esa problemática. De eso se surge una serie de hipótesis que las vamos a comprobar desde este enfoque psicométrico. Obviamente también podemos pedir neuroimágenes, como lo pueden ver ahí en este panel, en ese panel, porque eso también nos ayuda a discernir qué es lo que está sucediendo. Yo armo entonces un protocolo de pruebas, una serie de pruebas de atención. Bueno, esos son los procesos que evaluamos. Entonces, unas pruebas de atención, unas pruebas de memoria, unas pruebas del lenguaje, unas pruebas de noxias. Noxias significa percepción. Especialmente evaluamos percepción visual, auditiva y táctil. Neuropsicología no se mete tanto con la percepción olfativa y gustativa. Eh, Nos metemos con otro proceso que se llaman praxias. Praxias significan conductas aprendidas, pero conductas aprendidas o secuencia de conductas aprendidas como respuesta a un estímulo muy, muy particular. Entonces, ejemplo de eso, saber usar el cepillo de dientes pues, para lavarse los dientes, peinarse, saber usar un peine, un cepillo para peinarse, saber usar un lápiz, un esfero, usando la pinza bípode o trípode, saber saludar, saber abotonarse la camisa, saber prender un fósforo. Todo eso son praxias, movimientos complejos aprendidos como respuesta a estímulos muy particulares. Y finalmente, el último proceso que evaluamos es las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas se dividen en dos, las cognitivas y las comportamentales. Y las funciones ejecutivas, pues básicamente es un grupo es un conglomerado, un grupo de procesos cognitivos de orden superior que se encargan de controlar, de generar, controlar y supervisar la conducta dirigida a metas. Incluye, pues obviamente, el pensamiento prospectivo y retrospectivo, es decir, pensar a futuro y pensar en el pasado como forma de modificar mi conducta de la hora. Y una conducta dirigida a metas, pues es una conducta, son los planes que nosotros tenemos día tras día, bueno, no todos los días, pero las distintas situaciones que, que están fuera de nuestra rutina, que no hacen parte de nuestra rutina, son abordadas por las funciones ejecutivas, pues usted tiene que responder a esas exigencias de manera muy rápida y adecuada. Entonces las funciones ejecutivas están muy relacionadas con elegir, con emitir la conducta más adecuada según la situación imprevista que se presente. De la misma manera, cuando usted tenga un plan, un proyecto, y usted planee todo lo que tiene que hacer para lograr ese proyecto, ahí actúan las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas, como esas funciones de alto orden, diferencian nuestro comportamiento del de otras especies que tengan cerebro. Entonces, las funciones ejecutivas, pues básicamente dirigen lo que conocemos como la conducta humana. Sin embargo, usted sabe que usted a veces sale a la calle y se estrella con personas completamente primitivas y de hecho si las pudiéramos estudiar, les aseguro que obtendríamos puntuaciones bajas en funciones ejecutivas. De hecho, una persona terca, de esas personas tercas que hasta son violentas, en esta prueba del Wisconsin Car Sorting Test puntuarían supremamente bajo. Entonces, las pruebas, usted sabe que las pruebas nos va a ayudar entonces a predecir, nos van a evaluar y también nos van a predecir. Con esa predicción es que yo montaré un programa de intervención, porque igual el fin último de la psicología es intervenir al sujeto, al paciente, pues con el fin de mejorar su calidad de vida. Dentro de las funciones ejecutivas se encuentra también el control de las emociones.
Y por eso la neuropsicología evalúa tanto los procesos cognitivos como comportamentales. Entonces yo lo que hago es armar, según mi hipótesis obtenida en la anamnesis, obtenida pues en la historia clínica, yo me armo de una serie de instrumentos psicométricos específicos para ese sujeto, pues para el paciente que tengo al frente. Y armo, pues eso lo llamamos protocolo, armamos un protocolo que me evalúe estos distintos procesos que usted está viendo en la diapositiva. ¿Listo? Obviamente cada proceso tiene su representación cerebral, como por ejemplo lo pueden ver acá. Voy a pasar rápido esto. Áreas cerebrales implicadas en la atención. Y pues obviamente las pruebas neuropsicológicas de la atención me apuntan a mirar cómo está el proceso y su correlación con las áreas cerebrales. ¿Sí? Ahí podemos ver tanto las áreas cerebrales implicadas en la atención involuntaria, que es la que nos mantiene despiertos, y la atención voluntaria, que es la capacidad de dirigir nuestros recursos cognitivos o nuestros sentidos a un estímulo y procesar como tal el estímulo. La atención en sí significa procesamiento de información voluntario. No es necesario que rayen la pantalla. Tenemos la memoria y pues aquí tenemos todas las estructuras cerebrales involucradas en la memoria. No solamente es el hipocampo, de hecho son muchas estructuras cerebrales involucradas en la memoria. De hecho la memoria es de los procesos más amplios que hay. Tiene una capacidad ilimitada de información para guardar información, pero es extremadamente delicada. Tan delicada que un golpe puede hacerle olvidar a uno muchas cosas. Tenemos todas las estructuras relacionadas con el lenguaje, la capacidad de codificar y de decodificar, codificar pensamientos en sonidos, en palabras, y la capacidad de codificar sonidos que escuchamos en ideas. Eso es el lenguaje. Tenemos las praxias, como se los había mencionado, son conductas complejas aprendidas que son básicamente se dan por conexiones entre el parietal y el frontal, entre la parte sensorial y motora. Tenemos las noxias, por ejemplo, como se los había dicho, las noxias visuales, o sea, la percepción visual y auditiva es como la más, y la táctil es la más estudiada, pero realmente la visual es la que más estudia. Entonces tenemos funcionamiento del occipital y las famosas vías ventral y dorsal, la vía del qué y la vía del dónde, qué estoy viendo y dónde lo estoy viendo, es parte de, es parte de de las noxias. Entonces tenemos estructuras cerebrales, las pruebas de noxias visuales, pues me dicen cómo está el proceso, todas las pruebas me dicen cómo está el proceso y su correlato neurológico. Pero pues para el correlato neurológico, pues yo tengo que tener todo el conocimiento necesario de cerebro. Tenemos y las funciones ejecutivas, las cuales se, se alojan en las áreas prefrontales, o sea, en la parte más adelante de la, del cerebro, en el lóbulo frontal, eh, y, eh, y allí se encuentran tres funciones principales, que son la planeación, que es dorsolateral, o sea, la que ven ahí de color azul. Tenemos la orbitofrontal, que tenemos la inhibición comportamental y emocional, que es orbitofrontal, la que ven de color verde. Y tenemos la iniciativa o motivación, que se aloja en un área que se llama ventromedial, que la ven ahí de color de color rosado. Hay pruebas para cada uno de esos procesos. Hay pruebas para planeación,
hay pruebas para inhibición, hay pruebas para iniciativa. Tenemos mucho. ¿Listo? Y finalmente, cuando hablamos de rehabilitación, de la rehabilitación en neuropsicología, hablamos de cuatro tipos de metodologías. Sí, cuatro tipos de metodologías no, cuatro tipos de formas de intervenir, dependiendo de los resultados de las pruebas, dependiendo de ese perfil de fortalezas y debilidades, o sea, qué está mal y qué está bien en el paciente, y qué tan mal y qué tan bien están, podemos utilizar distintas estrategias, es la palabra es estrategia, las distintas estrategias de rehabilitación. La más sencilla de todas es la estimulación, y la estimulación de hecho usted la utiliza constantemente, pues los que tienen jueguitos en sus celulares, no sé, un Candy Crush, no sé, alguna app de gimnasia cerebral, yo qué sé. Esos ejercicios generalmente estimulan, ¿sí? Esos ejercicios es también la persona que lee todas las noches antes de acostarse a dormir, la persona que tiene el hábito de la lectura, alguien que esté estudiando inglés en este momento, está haciendo estimulación. ¿Listo? La restauración hace parte de un proceso un poco más estratégico. Entonces, cuando se hace restauración, pues básicamente cuando una persona, no sé, tiene una alteración atencional, se distrae con facilidad o no logra mantener el foco atencional por tanto tiempo, bueno, lo que sea. Y se utiliza una estrategia de restauración, lo que se hace es entrenarlo de nuevo en atención, como parecido a la estimulación, pero suministrándole estrategias para que genere control, para que vaya generando ese control. Dese cuenta que en la estimulación, pues no hay una estrategia como tal, sino que usted se mete de lleno en la actividad. Finalmente, en la compensación, cuando una función cognitiva o comportamental está muy, muy alterada y efectivamente sabemos que no se va a poder recuperar, el daño cerebral de pronto es muy grande, bueno, o el puntaje que se obtuvo es muy, muy bajito, no tenemos de dónde agarrarnos, entonces utilizamos una estrategia de compensación. ¿Qué significa otorgarle esa función, o sea, o tratar de suplir esa función con otras funciones más? Eso se llama compensación. Y finalmente la sustitución se le conoce como los sistemas de apoyo, que definitivamente cuando ni la compensación ni la restauración funcionan, o sea, no se puede recuperar la función, se tenemos que atribuirla a elementos externos, a apoyos externos. O sea, cuando una persona, por ejemplo, tiene una, una amnesia global, o sea, tanto anterograda como retrógrada, eh, realmente tratar de recuperar la memoria, pues realmente es imposible. No sé, los hipocampos, ambos hipocampos, derecho e izquierdo, están fulminados. Algo como lo que le pasó al famoso paciente de H&M. Pues nada, pues ahí sabemos que jamás se va a poder recuperar, ni tampoco lo podemos compensar. Entonces, lo que hacemos es darle un sistema de apoyo. Entonces, la libreta, la grabadora. ¿Para qué? Pues para que ese aparato sea su memoria. ¿Sí? Eso se llama la sustitución y esa es la última herramienta que se utiliza. Obviamente el neuropsicólogo prepara todo el material y entrena a la familia, genera algunas pautas para que el paciente como que se empiece a soltar con el sistema de apoyo. Bueno, todo esto tiene una cantidad de protocolos y de procedimientos para seguir aplicando, para aplicar, pero pues esos son los cuatro pilares de la rehabilitación en neuropsicología. Nuestro material de rehabilitación es muy amplio, va desde lo físico, manipulativo y virtual, pero también incluye la parte dialéctica, es decir, también uno puede trabajar con el paciente en un discurso, en una dialéctica face to face, ¿sí? Y ya, pues creo que el tiempo ya se acabó. Tenía otras cositas con respecto a cómo la neuropsicología tuvo que adaptarse a
a la contingencia por COVID-19. Doctor, hay unas preguntas por aquí tal vez, como para que los chicos no se vayan. Nos están preguntando sobre el neurofeedback, ¿en qué concepto entraría el tema del neurofeedback? No sé si logras ver al final, que pregunta Flor. Hay otra preguntita por acá, de cuáles serían las pruebas para las funciones ejecutivas. Listo. Ok, perfecto. Listo, entonces el neurofeedback. El neurofeedback es una técnica electrofisiológica que, que en tiempo real, basadas en tiempo real, lo que buscan es que la persona tenga conciencia acerca de sus procesos cognitivos y por ende se puedan visualizar en forma de gráficos, de trazos electrofisiológicos o polígrafa, se me fue, de polígrafo, bueno, de trazos, el cambio en el funcionamiento cerebral. Esto es netamente entrenable, es una técnica muy buena, pero no sirve para cualquier tipo, o sea, no cualquier paciente es candidato para eso y no cualquier tipo de patología o de alteración es, em, es candidato para eso. El neurofeedback se utiliza mucho para procesos psicológicos básicos, como lo es la atención y la memoria. Tiene una evidencia muy buena, sirve mucho, pero por ejemplo un neurofeedback no sirve para unas funciones ejecutivas, porque las funciones ejecutivas es haciendo. Entonces, esa es mi opinión acerca del neurofeedback. Sirve mucho para procesos cognitivos básicos. ¿Cuáles son las pruebas de funciones ejecutivas? Uf, pues, o sea, las pruebas de funciones ejecutivas son muchísimas, o sea, no. O sea, por ejemplo, para flexibilidad, el Wisconsin, que era la imagen que veían ahí en la pantalla. Para inhibición cognitiva, el Stroop. Para iniciativa, fluidez verbal o lo que llaman el FAS. Para memoria de trabajo, tenemos dígitos en regresión. O sea, pruebas es, pruebas es lo que hay. Por eso no hablé de pruebas, sino que hablé como de los procesos macro de las funciones ejecutivas. Mm, Eh, Pero mientras vas leyendo allí, vamos a realizar precisamente en el segundo ciclo de este entrenamiento que vamos a hacer con el doctor, vamos a mirar varias pruebas. Luego en el grupo de WhatsApp, allí les estaremos colocando la información de cuáles son las pruebas que se estarán desarrollando y cuál es la fecha de ese entrenamiento. Dice Luz Nidia que a qué se debe que personas se les olvide muy fácil eventos o situaciones importan- que aunque importantes no se acuerdan. Pues realmente no. O sea, la, la memoria está anclada a la atención. O sea, uno no puede memorizar algo a lo que no le preste atención. ¿Sí? Generalmente uno cuando tiene sospechas de fallos de memoria, primero lo que uno hace es revisar la atención. Pues porque si la atención está mal, pues obviamente uno explicaría por qué no está memorizando. Pero tú dices acá que es importante, pues si es importante, pues obviamente la atención se volca hacia eso. Y si no está grabando, pues puede ser que estén fallando los hipocampos. Los hipocampos, al ser una estructura tan mielinizada, es muy, muy delicada. De las estructuras cerebrales más delicadas en el cerebro está el lóbulo frontal y el lóbulo temporal. Son los dos lóbulos más delicados del cerebro. Y el hipocampo es muy susceptible a muchos cambios, a neurotoxicidad. A neurotoxicidad es supremamente sensible. Mm, a disminución de oxígeno, de glucosa. El hipocampo y el lóbulo frontal son muy sensibles a eso. Puede ser que una persona que se le olvidan mucho las cosas es porque los hipocampos algo les están pasando. Obviamente hay que revisar la edad de la persona y ese tipo de cosas. Eh, Quisiera hacer Edwin Salazar, ¿desde qué campo de acción podría comprender la onicofagia infantil adquirida o de desarrollo? La onicofagia. Que eso es una conducta impulsiva. Se podría abordar desde neuropsicología, siempre y cuando se encuentren alteraciones cerebrales, pero si es netamente emocional, como la generación de un trauma, es desde psicología clínica.
¿Cuál es la diferencia entre una lesión cortical y focal? La lesión focal es un punto específico del cerebro que está afectado. La lesión, entonces hay focal cortical y focal subcortical. Lo contrario a focal sería generalizado o difuso, es la otra palabra, difuso. La lesión cortical es porque la lesión es sobre la corteza y la lesión subcortical es porque es por debajo de la corteza cerebral, o sea, por debajo de los lóbulos, frontal, parietal, occipital, temporal. Lo subcortical pues hace referencia a ganglios de la base, tálamo, hipotálamo, bueno, todo el complejo talámico. Reinel dice, se tiene entendido que una persona consumidora de SPA tiene una modificación en su lóbulo frontal en la toma de decisiones a través de la neuropsicología y un tipo de rehabilitación. Sí, o sea, la respuesta es sí, las que expliqué ahorita. Dependiendo del perfil que se obtenga de los resultados de las pruebas, pues uno plantea una intervención ajustada al paciente, dependiendo, o sea, dependiendo de los resultados, pues uno mira cuál es la estrategia que más le sirve. Es, además de que las estrategias se pueden combinar, estimulación con restauración o restauración con compensación, compensación con sustitución, pero sí, las sustancias psicoactivas generan neurotoxicidad y afectan el cerebro. Y si la persona es un niño, el desarrollo cerebral se trunca. Entonces, de hecho, las alteraciones cerebrales en niños son más severas que en adultos, porque el cerebro del adulto pues ya ha completado su ciclo y tiene ciertos mecanismos de protección para conservar lo que logró. En cambio, un cerebro en desarrollo no tiene esos mecanismos porque es que está aprendiendo hasta ahora. Por eso el consumo de sustancias psicoactivas en niños es más severo que en adultos. Aun cuando se tenga el imaginario de que como es un niño, pues va a poder salir adelante por ser niño, por ser joven, porque tiene la voluntad de vivir, porque ese cuerpecito está nuevo y no es así. En cuanto al daño cerebral en niños es peor que en adultos. Luisa Fernanda dice, ¿algún libro que nos pueda recomendar que trate algún caso de neuropsicología? Sí, se llama Neuropsicología a través de casos clínicos. Eh, Hay dos, neuropsicología a través de casos clínicos para adultos y neuropsicología a través de casos clínicos infantiles de la editorial Panamericana Médica. Esos libros son caros, pero en internet se consiguen, se pueden descargar pirateados. Son caros, pero son libros que cada capítulo es un caso nuevo sobre una particularidad. De hecho, yo manejo de esos casos en el nivel 1. O sea, yo doy como, extraigo ejemplos de casos, ejemplos de casos de esos libros. Clara Ginette dice que causa en el cerebro el consumo de marihuana. Depende. Si es niño o es adulto, depende qué tanto consumo. O sea, dependen muchas cosas, pero principalmente el consumo de marihuana produce alteraciones en la velocidad de procesamiento. Las personas se vuelven lentas, empiezan a sufrir algo que se llama bradisiquia y bradilalia y hasta bradipraxia. Pareciera que andarán como en cámara lenta. Eh, hay alteraciones de sueño y puede generar brotes psicóticos. Eso que dice Ana Liliana es un mito. El mercurio sí, efectivamente se utilizaba como un conservante de la sustancia de la vacuna, pero se demostró que eso no generaba mayor efecto perjudicial para la salud y por consiguiente no tendría que haber relación con el autismo. Para Grace, por favor me repite el nombre de los libros. Neuropsicología a través de casos clínicos, así se llama el libro. No me acuerdo del autor, pero pues la editorial es Panamericana Médica. Hay una página que se llama Books
booksmedicos.org. Ahí uno encuentra de, de todos los libros. Bueno, entonces, Bueno, realmente ha sido muy fascinante todo esto y bueno, quisiera preguntarles si les ha parecido valioso lo que hasta ahora han visto. Realmente es como un brochazo, ¿cierto, doctor? Porque es sí, demasiada información, pero también muchas gracias porque ha sido muy puntual en cada uno de los puntos donde has estado desarrollando. Y no sé a ustedes, pero yo quedo como canambre. Yo quedo como canambre con esto de querer aprender, de querer profundizar. Son temas, ustedes me dirán si es cierto o no, pero creo que son temas que de alguna manera quienes han pasado por la universidad y en el pregrado quedaron algunos vacíos, quedaron allí algunas cosas que no se alcanzaron a profundizar. Yo siempre digo que es imposible ver toda, no sé cuántos siglos tiene la historia de la psicología, verla en solamente 5 años. Y la universidad, pues a cada quien le da sus bases y nosotros en Ser Productivo siempre procuramos estar buscando precisamente profesionales como el doctor Jorge, que precisamente va a la mano, va de manera actual, específica y que sea de manera útil el conocimiento que tú vayas a recibir en nuestros entrenamientos para que te puedas enfrentar al mundo real con las herramientas que realmente se necesitan para poder, bueno, abordar todos estos procesos. Es así como en el grupo de WhatsApp ya mañana, porque realmente creemos que es un poco tarde, algunos van a estar ya en zona de descanso, pero a partir de las 8 de la mañana les estaremos dando el resto de la información. Van a ser 2 entrenamientos. El 26 y el 27 estaremos trabajando el sábado 26 en la mañana y el domingo todo el día. Y luego el siguiente nivel va hasta finales de octubre, el 31 de octubre y el 1 de noviembre. De modo que en la primera fase van a estar viendo, bueno, todo el proceso de, digamos que todo el tema de introducción y el manejo de todos estos conceptos a profundidad, para que en el segundo nivel entonces ya se está viendo todo el desarrollo de la aplicación de las diferentes pruebas de atención, conciencia, velocidad de procesamiento, las pruebas de memoria, memoria visual, memoria de trabajo. Bueno, allí en el grupo de WhatsApp puedes entrar y vas a estar mirando allí estas herramientas que van a estar ahí. Inicialmente son 2 niveles, Mónica que nos pregunta, que vamos a estar desarrollando y bueno, seguramente yo creo que para 2021 vamos a tener que realizar un diplomado, ¿cierto, doctor? Porque esto es bastante fascinante, además de complejo, ¿no? Todo el tema. Entonces, agradecerles entonces por aceptar esta invitación, quienes no nos conocían, bueno, somos el equipo Ser Productivo, nos dedicamos ya, como les decíamos, hace más de 9 años en este proceso de buscar temáticas de actualización para que puedan aumentar la cualificación profesional en tu profesión de la psicología. Nos despedimos, doctor Jorge, muchas gracias nuevamente de verdad por tu pasión, por todo lo que nos cuentas, por todo lo que nos dices. De hecho, cuando te escucho hablar y te veo, imagino en que en tu cerebro está pasando tanta información que nos quieres decir al mismo tiempo, que a veces como que, sí, como le digo, bueno, mejor le digo acá, porque sé que es tu deseo de ampliarnos y todo esto, ¿no? Pero precisamente, bueno, la idea es que se puedan apuntar a estos 2 entrenamientos y puedan recibir ya una complementación, una profundización en el proceso de evaluación neuropsicológica, ¿ok? Yo soy Félix Orozco por Ser Productivo. Recuerda que siempre pensamos en tu éxito. Feliz noche a todos. Chao, chao.